Mi querida España, esta España viva, esta España muerta, de tu santa siesta. Estamos aquí y ante los que nos escuchen, hemos de afirmar que nosotros somos lisa y llanamente patriotas españoles y demócratas. No somos fascistas ni somos ultras, somos patriotas españoles y que nuestros enemigos no son los catalanes que piden la independencia. Ellos son conciudadanos nuestros, tienen libertad de expresarse como nosotros la tenemos. El enemigo está ahí. Y ese enemigo se llama Artur Mas. Un señor que dice que es presidente de la Generalitat y que gobierna solo para una parte de los catalanes. Nos ignora, nos ningunea, nos desprecia. Pero nosotros a partir de ahora vamos a decir no. No. Diguem no. Por decir no os insultarán, os perseguirán, os ridiculizarán. Pero no vamos a desistir porque la razón nos asiste y tenemos derecho y tenemos la razón. Y os digo una cosa, cuando os insulten, no respondáis a la provocación, no insultéis, sed cordiales, defended vuestras ideas con cordialidad y sonreíd porque flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer. Primero, en contra de todos los independentistas, para demostrar que la Constitución está por algo desde 1978 y que no se puede romper porque un puñado de políticos y porque la oligarquía catalana decida que esto tiene que ser independiente solo porque ellos lo digan. ¿Qué mensaje entonces deja a los que mandan en Madrid? A los que mandan en Madrid, pues a los que mandan en Madrid decir que sean un poco más duros, ya solo un poco, con que hacer un poco ya se podría conseguir algo. La esperanza está siempre, quienes deben tener esperanza porque no lo van a conseguir son ellos. Hay una gran crisis política, sobre todo con el tema de corrupción, políticos y partidos corruptos que hay, los separatistas y el independentismo catalán que se quieren cargar a la nación y separarnos, y estamos aquí luchando porque eso nos haga posible. La gente que somos catalanes, nos sentimos catalanes. Te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. El gobierno central de la nación. Bueno, que tiene que, independientemente del inmovilismo que ha tenido hasta ahora, que yo entiendo ese inmovilismo como para evitar de alguna manera que pueda haber, que la gente pueda sentirse afectada, porque aquí hay gente de todo signo, ¿no? Pero realmente, en teoría, cuando se conculca la ley, tiene que haber responsables y con independencia de las acciones legales que ha tomado el Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado, tiene que haber ante todo el imperio de la ley y no debe. Yo creo que de todo esto nos saca el Estado de Derecho. Muy esperanzado porque aquí estamos ciudadanos de Cataluña defendiendo España. Pues quiere decir ni más ni menos que la nación española no se puede dividir y que no vamos a tolerar que se divida ni que nadie la divida. Que hem d'estar aquí i la Constitució, si es complís, si s'exercís de veritat el que diu la normativa allà inclosa, no estaríem parlant de separatisme i estaríem realment units. Presidenta, por favor, en español. ¿No puede decir lo mismo en español, por favor? Sí, nosotros como partido político Vox hemos venido porque hemos sido convocados por la organización que ha hecho posible esta manifestación, Moviment Cívic de España y Catalans. La Constitución nos ha garantizado esa unión, nos ha dado unas herramientas, nos ha dado unas leyes que finalmente no han sido puestas en práctica
no se han cumplido, no estaríamos en este momento de desasosiego, de desamparo legal, porque en esa Constitución sí que están bien marcadas esas pautas, ¿no?, de convivencia. Las personas y los partidos que contribuyeron a redactar ese texto legal han sido desleales, no han utilizado la Constitución como herramienta de convivencia y de unión entre todos los españoles, y por lo tanto aquí Vox como partido ha venido a defender esa unidad de España que necesitamos todos y que todos los ciudadanos queremos, y por eso somos españoles, además de catalanes, gallegos, madrileños, andaluces, valencianos, y luego como partido también hemos venido para defender la legalidad, porque sin legalidad y sin normas no puede haber democracia. Al señor Artur Mas que mirara la historia de su propia familia y vería que ha habido patriotas catalanes de Socarrel que han defendido a España, y que no sea traidor a sus propios antepasados, a su propia familia, y que se avenga razones y defienda la unidad de nuestro país. Un mensaje a su aliado del gobierno actual, el señor Oriol Junqueras. Tengo de dar un comentario. La gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor. ¿Por qué se manifiesta hoy? Porque soy española. ¿En Cataluña es fácil manifestarse hoy así con una bandera de España a la espalda? Bueno, aquí sí, en otro sitio no. ¿Qué sitio? Pues en el metro, venir en el metro con ella. Ajá. ¿Y qué ha pasado en el metro? No, la traigo escondida por si acaso. Así que ya amenaza en Cataluña por la bandera de España. Sí. Bueno, amenazas no, simplemente la traigo escondida. España, la vida tiene otro sabor. ¡Está aquí! ¡Es nuestra policía! ¡Está aquí! ¡Es nuestra policía! ¿Cómo se ¿Quién han recibido? ¡Viva los Mossos d'Esquadra! ¿Un mensaje al presidente de la Generalitat de Cataluña? Que dimita lo antes posible. Mariano Rajoy. Que se preocupe más de Cataluña y no digas tantas tonterías. Entre flores, fandanguillo y alegría. Que hay que celebrar, que es la norma principal de nuestro país, incluido Cataluña, y hay que celebrarlo, que para eso es fiesta. Yo tengo la esperanza siempre. Al final, de alguna manera, se solucionarán las cosas. Que sea firme y que haga cumplir la ley, que es lo que se tiene que hacer, cosa que aquí no se cumple habitualmente. ¿Podemos decir algo al señor Junqueras de Esquerra Republicana? Pues decirle, señor, tengo ganas de verlo en la cárcel. Muchísimas gracias. Con entusiasmo, realmente es una de las pocas oportunidades que tenemos de salir a la calle los ciudadanos que nos sentimos españoles en Cataluña con la bandera y sin ningún tipo de problemas, y la he vivido bastante bien. Echado en falta, eso sí, a ciertos partidos llamados constitucionalistas. Agradezco a Vox y al Movimiento Cívico de España y Catalans que hayan dado la cara una vez más, y al final hay que mirar por los partidos y los movimientos cívicos que realmente salen a la calle sin ningún tipo de complejos. Al gobierno de Rajoy le diría que nos ha abandonado y que nos sentimos huérfanos y desamparados, como lo pudimos comprobar el día de 9 de noviembre, permitiendo ese referéndum, o como lo quieran llamar. Y tenemos que salir todos los españoles a la calle, está clarísimo. ¿Un mensaje a la señora Forcadell? Ninguno, que haga lo que quiera, nosotros estamos unidos. ¿Y a su compañera Muriel Casal? Exactamente lo mismo, nosotros venceremos, la unidad de España es importantísima. ¿Un aviso al presidente de la Generalitat de Cataluña? De la Generalitat, sí. Que no sea tan cabezón, que baje ya la guardia y que se una, que una unificación es correcta, es lo que necesitamos, no separatismos. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta evidentemente aquí para homenajear a nuestra Constitución, la Constitución Española de 1978. Yo solamente quería decirles una cosa a mis conciudadanos, los que estamos aquí, los que defendemos y amamos la Constitución Española del 78. El problema no está en la Constitución, el problema ha estado en los políticos que ni cumplen ni hacen cumplir la Constitución. Y por tanto, la solución no está en cambiar la Constitución.
sino en cambiar a esos políticos, y de nosotros depende. Los ciudadanos aquí presentes, el Movimiento Cívico de España y Catalans desea manifestar su absoluto respaldo a las normas básicas de convivencia y legalidad que emanan de nuestra Carta Magna. Por ello, hoy, 6 de diciembre, nos reunimos aquí, en el corazón de la ciudad condal, para celebrar este día grande de la libertad, de la que disfrutamos al amparo de nuestra Constitución. Actualmente estamos inmersos en un momento incómodo y grave ante la rebeldía y desobediencia institucional de los poderes públicos de nuestra comunidad. En efecto, la permisidad de estos ha propiciado y fomentado tergiversaciones y manipulaciones, ganando terreno frente al cumplimiento riguroso y leal de la ley de leyes, que el pueblo español apoyó masivamente en 1978 y en la que se definen los criterios básicos de nuestro Estado de Derecho. El cuestionamiento reiterado por algunos de nuestra norma básica, los devaneos serviles, así como los argumentos en pos de su eventual reforma, evidencian una falta de proyecto de futuro solvente. Y todo esto es solo el reflejo de la manipulación interesada que ansía la conquista del poder, cultivando el escepticismo y poniendo en entredicho la solidez y vigilancia a largo plazo de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución debe ser el marco estable, en cuya defensa debemos unir esfuerzos para conservar la paz social y lograr el desarrollo de nuestro país. Aunque puede ser reformada y actualizada, esto debe hacerse siempre aplicando criterios de eficiencia en lo relativo a la descentralización de competencias. De esta forma, el reparto y la atribución de estas no será el detonante, como ha sucedido en Cataluña, de una educación en valores que pone en duda sus primeros artículos, que como fundamento básico nunca deberían cuestionarse. Por ello, reafirmamos, por un lado, la vigencia del artículo 1, que declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, y no en una parte del mismo. Y por otro, del artículo 2, que ha servido de lema a la convocatoria de hoy, y que reza así: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, patria común e indivisible de todos los españoles. Hoy, día de nuestra Constitución, exijamos que estos dos artículos sean incuestionables, y si alguna persona física o jurídica los incumple, solicitamos que a los infractores se les explique lo que la propia ley tiene estipulado para dichos casos. La ley debe imperar y por eso la ley debe cumplirse. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
España, viva esta España muerta. Y el movimiento cívico de España y catalán que hayan dado la cara una vez más y al final hay que mirar por los partidos y los movimientos cívicos que realmente salen a la calle sin ningún tipo de complejos. Al gobierno de Rajoy le diría que nos ha abandonado y que nos sentimos huérfanos y desamparados, como lo pudimos comprobar el día 9 de noviembre, permitiendo ese referéndum o como lo quieran llamar. Y tenemos que salir todos los españoles a la calle, está clarísimo. ¿Un mensaje a la señora Forcadell? Ninguno, que haga lo que quiera, nosotros estamos unidos. ¿Y a su compañera Muriel Casal? Exactamente lo mismo, nosotros venceremos, la unidad de España es importantísima. ¿Un aviso al presidente regional de Cataluña? De la Generalitat, sí. Que no sea tan cabezón, que baje ya la guardia y que se una, que una unificación es correcta, es lo que necesitamos, no separatismos. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta evidentemente aquí para homenajear a nuestra Constitución, la Constitución Española de 1978. Yo solamente quería decirles una cosa a mis conciudadanos, los que estamos aquí, los que defendemos y amamos la Constitución Española del 78. El problema no está en la Constitución, el problema ha estado en los políticos que ni cumplen ni hacen cumplir la Constitución. Y por tanto, la solución no está en cambiar la Constitución, sino en cambiar esos políticos, y de nosotros depende. Ciudadanos aquí presentes, el Movimiento Cívico de España y Catalans desea manifestar su absoluto respaldo a las normas básicas de convivencia y legalidad que emanan de nuestra Carta Magna. Por ello, hoy, 6 de diciembre, nos reunimos aquí, en el corazón de la ciudad condal, para celebrar este día grande de la libertad, de la que disfrutamos al amparo de nuestra Constitución. Actualmente estamos inmersos en un momento incómodo y grave ante la rebeldía y desobediencia institucional de los poderes públicos de nuestra comunidad. En efecto, la permisidad de estos ha propiciado y fomentado tergiversaciones y manipulaciones, ganando terreno frente al cumplimiento riguroso y leal de la ley de leyes, que el pueblo español apoyó masivamente en 1978 y en la que se definen los criterios básicos de nuestro Estado de Derecho. El cuestionamiento reiterado por algunos de nuestra norma básica, los devaneos serviles, así como los argumentos en pos de su eventual reforma, evidencian una falta de proyecto de futuro solvente. Y todo esto es solo el reflejo de la manipulación interesada que ansía la conquista del poder, cultivando el escepticismo y poniendo en entredicho la solidez y vigilancia a largo plazo de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución debe ser el marco estable, en cuya defensa debemos unir esfuerzos para conservar la paz social y lograr el desarrollo de nuestro país. Aunque puede ser reformada y actualizada, esto debe hacerse siempre aplicando criterios de eficiencia en lo relativo a la descentralización de competencias. De esta forma, el reparto y la atribución de estas no será el detonante, como ha sucedido en Cataluña, de una educación en valores que pone en duda sus primeros artículos, que como fundamento básico nunca deberían cuestionarse. Por ello, reafirmamos, por un lado, la vigencia del artículo 1, que declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo el pueblo español.
pedido de lema la convocatoria de hoy y que reza así: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. ¡Patria común! ¡Patria común e indivisible de todos los españoles! Queremos, y por eso somos españoles, además de catalanes, gallegos, madrileños, andaluces, valencianos, y luego como partido también hemos venido para defender la legalidad, porque sin legalidad y sin normas no puede haber democracia. Al señor Artur Mas que mirara la historia de su propia familia y vería que ha habido patriotas catalanes de Socarrel que han defendido a España y que no sea traidor a sus propios antepasados, a su propia familia, y que se avenga razones y defienda la unidad de nuestro país. Un mensaje a su aliado del gobierno actual, el señor Oriol Junqueras. Me abstengo de dar ningún comentario. La gente canta con ardor que viva España, la vida tiene otro sabor. ¿Por qué se manifiesta hoy? Porque soy española. En Cataluña es fácil manifestarse hoy así con una bandera de España a la espalda. Bueno, aquí sí, en otro sitio no. ¿Qué sitio? Pues en el metro, venir en el metro con ella. Ajá. ¿Y qué ha pasado en el metro? Nada. No, la traigo escondida, por si acaso. Así que ya amenaza en Cataluña por la bandera de España. Sí. Bueno, amenazas no, simplemente la traigo escondida. España, la vida tiene otro sabor. ¡Está aquí! ¡Es nuestra policía! ¡Está aquí! ¡Es nuestra policía! ¿Cómo se ¿Quién han recibido? Un mensaje al presidente de la Generalitat de Cataluña. Que dimita lo antes posible. Mariano Rajoy. Que se preocupe más de Cataluña y no digas tantas tonterías. Entre flores, fandanguillo y alegría. Otro día que hay que celebrar, que es la norma principal de nuestro país, incluido Cataluña, y hay que celebrarlo, que para eso es fiesta. Yo tengo la esperanza siempre. Al final, de alguna manera, se solucionarán las cosas. Que sea firme y que haga cumplir la ley, que es lo que se tiene que hacer, cosa que aquí no se cumple habitualmente. ¿Podemos decir algo al señor Junqueras de Esquerra Republicana? Pues decirle, señor, tengo ganas de verlo en la cárcel. Muchísimas gracias. Con entusiasmo, realmente es una de las pocas oportunidades que tenemos de salir a la calle los ciudadanos que nos sentimos españoles en Cataluña con la bandera y sin ningún tipo de problemas, y la he vivido bastante bien. Echado en falta, eso sí, a ciertos partidos llamados constitucionalistas. Agradezco a Vox porque no lo van a conseguir, son ellos. Hay una gran crisis política, sobre todo con el tema de corrupción, políticos y partidos corruptos que hay, los separatistas y el independentismo catalán que se quieren cargar a la nación y separarnos, y estamos aquí luchando porque eso nos haga posible. La gente que somos catalanes, nos sentimos catalanes y somos despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Gobierno central de la nación. Bueno, que tiene que, independientemente del inmovilismo que ha tenido hasta ahora, que yo entiendo ese inmovilismo como para evitar de alguna manera que pueda haber, que la gente pueda sentirse afectada, porque aquí hay gente de todo signo, ¿no? Pero realmente, en teoría, cuando se conculca la ley, tiene que haber responsables, y con independencia de las acciones legales que ha tomado el Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado, tiene que haber ante todo el imperio de la ley, y no debe. Yo creo que de todo esto nos saca el Estado de Derecho. Muy esperanzado, porque aquí estamos ciudadanos de Cataluña defendiendo España. Pues quiere decir ni más ni menos que la nación española no se puede dividir y que no vamos a tolerar que se divida ni que nadie la divida. Hem d'estar aquí, i la Constitució, si es complís, si s'exercís de veritat el que diu la normativa allà inclosa, no estaríem parlant de separatisme i estaríem realment units. Presidenta, por favor, en español. ¿No puede decir lo mismo en español, por favor?
Sí, nosotros como partido político Vox hemos venido porque hemos sido convocados por la organización que ha hecho posible esta manifestación, Moviment Cívic d'Espanya y Catalans. La Constitución nos ha garantizado esa unión, nos ha dado unas herramientas, nos ha dado unas leyes que finalmente no han sido puestas en práctica, no se han cumplido, no estaríamos en este momento de desasosiego, de desamparo legal, porque en esa Constitución sí que están bien marcadas esas pautas, ¿no?, de convivencia. Las personas y los partidos que contribuyeron a redactar ese texto legal han sido desleales, no han utilizado la Constitución como herramienta de convivencia y de unión entre todos los españoles y por lo tanto aquí Vox como partido ha venido a defender esa unidad de España que necesitamos todos y que todos los ciudadanos. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta de tus santas y estamos aquí y ante los que nos escuchen hemos de afirmar que nosotros somos lisa y llanamente patriotas españoles y demócratas. No somos fascistas ni somos ultras, somos patriotas españoles demócratas. Y que nuestros enemigos no son los catalanes que piden la independencia. Ellos son conciudadanos nuestros, tienen libertad de expresarse como nosotros la tenemos. El enemigo está ahí. Y ese enemigo se llama Artur Mas. Un señor que dice que es presidente de la Generalitat y que gobierna solo para una parte de los catalanes. Nos ignora, nos ningunea, nos desprecia. Pero nosotros a partir de ahora vamos a decir no. No. Diguem no. Por decir no os insultarán, os perseguirán, os ridiculizarán. Pero no vamos a desistir porque la razón nos asiste y tenemos derecho y tenemos la razón. Y os digo una cosa, cuando os insulten, no respondáis a la provocación, no insultéis, sed cordiales, defended vuestras ideas con cordialidad y sonreíd porque de flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer. Primero, en contra de todos los independentistas, para demostrar que la Constitución está por algo desde 1978 y que no se puede romper porque un puñado de políticos y porque la oligarquía catalana decida que esto tiene que ser independiente solo porque ellos lo digan. ¿Qué mensaje entonces deja a los que mandan en Madrid? A los que mandan en Madrid, pues a los que mandan en Madrid decir que sean un poco más duros, ya solo un poco, con que hacer un poco ya se podría conseguir algo. La esperanza está siempre, quienes deben tener esperanza